Bien, estamos aquí con Fernando Levenel, es el presidente del Colegio de Abogados, para tratar una problemática que se ha venido suscitando en los últimos tiempos y que tiene que ver con las amenazas dirigidas directamente a quienes defienden a víctimas de género. Esto es algo que, bueno, nos puede parecer que no lo hemos escuchado tanto, pero no es tan inusual porque se ha visto justamente un incremento de estos casos. ¿Cómo te va, Levenel? Gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En principio, si no le molesta, vamos a compartir un informe justamente referido a este tema y en particular a la abogada que ha debido renunciar a justamente un caso por sentirse amenazada. Vamos a ver el informe. En los casos de violencia de género, además de buscar protección para las mujeres, también preocupa la seguridad de los abogados que patrocinan a las denunciantes. Luego de conocerse el caso de la doctora Sara Canepa, la abogada de una víctima de violencia de género que decidió no patrocinarla más legalmente tras ser amenazada y agredida, el Colegio de Abogados de La Plata expresó su preocupación y decidió tomar intervención en el caso. Si bien el agresor tenía una orden de restricción, la falta de medidas para ponerle freno a la escala de violencia llevó finalmente a que tanto el Colegio de Abogados como la Defensoría del Pueblo resolvieran tomar intervención. Canepa contó que había salido de su estudio como a las 7 de la tarde, en 11 entre 43 y 44, cuando apareció. Me empezó a gritar que por culpa mía no veía a sus hijos. Le pedí que se calmara, pero se ponía cada vez peor. Pasaban los autos por al lado nuestro y nadie paraba. Tal vez por eso se envalentonó. Pensé que me iba a golpear. En lugar de eso, se la agarró con el auto, relató la letrada. Aquella no era la primera vez que Canepa sufría agresiones por parte del ex marido de su clienta. El hombre ya la había llamado en distintas oportunidades a su estudio jurídico para amenazarla de muerte por meterse con él. Después del episodio del auto, decidió renunciar a su representación. Me di cuenta que ya no le era útil a la clienta porque mi intervención exasperaba mucho al agresor, pero además porque ya no estaba en una situación de objetividad con respecto a él. Fue por eso que me hice a un lado y tomó intervención el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, que la puso en contacto con un defensor público, declaró Canepa. La abogada debió solicitar también medidas de protección. El presidente del Colegio de Abogados dijo que más allá de lo repudiable del hecho, lo que preocupa es que aumentaron casos de este tipo entre colegas que se dedican al fuero de familia. Además de solidarizarse con la abogada agredida, la entidad profesional se puso en contacto con el Ministerio de Justicia para hacerle frente a esta problemática cada vez más habitual. Además, desde la institución, se realizó una convocatoria para voluntarias que quieran ayudar a las mujeres que son víctimas de esta situación. Fernando, hay una problemática a resolver, ¿verdad? Es decir, las restricciones perimetrales están, los avances en la justicia en cuanto a casos de violencia de género, a la resolución justamente de estos casos, pero falta un seguimiento quizás de que se cumplan justamente las restricciones de la justicia y falta también protección para la víctima y para su defensor. Bueno, acá hay una problemática que es muy compleja. Primero, los procesos de familia o que están vinculados a donde hay denuncias de violencia de género, son procesos que son largos porque, bueno, lamentablemente los tiempos judiciales son largos. Entonces, en el mientras tanto se van produciendo y se van desencadenando hechos como los que primero, bueno, motivan, o sea, lo que es el hecho de la denuncia de la expareja a quien es el que amenaza o que profiere estos actos de violencia. Y después, lamentablemente, esto se traslada, como en el caso del informe que se nombraba de Sara Canepa, a quien es su patrocinante. O sea que el hecho de violencia no termina solamente en lo que es la pareja, sino que después se traslada familiares, abogados. Entonces, vemos con enorme preocupación, primero, en el plano social, de que esta violencia generalizada que hay en la sociedad está haciendo de que, bueno, muchos casos domésticos están saliendo a la luz y, por otro lado, preocupación también del colegio, es que los abogados que intervenimos en un proceso en el cual lo que nosotros somos los garantes del acceso a la justicia cuando se amenaza, cuando hay violencia sobre el abogado, lo que se está impidiendo es que esas víctimas de violencia de género puedan acceder a tener justicia o medidas de restricción, ¿no?, que se traducen en hechos concretos en los cuales
hay que impedir o hay que desterrar la violencia dentro de lo que es la situación doméstica familiar. Sí, que los casos de violencia doméstica estén saliendo a la luz, digamos que se puede registrar como un hecho positivo. El tema es, creo, justamente que se pueda efectuar justamente el seguimiento correspondiente para que esas restricciones se cumplan, porque justamente al no cumplir las restricciones es que comienzan a haber otros casos de violencia o, bueno, incluso la misma víctima vuelve a ser víctima. Sí, sin duda hoy está faltando dentro de lo que es el proceso judicial, mecanismos de contención para la víctima. Digo, esto es un déficit que es lo que vos bien me estás marcando, trae como consecuencia esto, que la víctima que denuncia hoy de que fue amenazado o fue de alguna manera víctima de alguna violencia, o sea, mañana después de la denuncia esos hechos se duplican o se triplican y no hay un mecanismo de contención donde la víctima tenga procesos en los cuales pueda estar garantizando la seguridad. O sea, en esto, como recién decía el relato, ni siquiera en tratar de poder insertarse en la vida cotidiana. Sí. Porque imagínense que el caso de Sara Canepa era la abogada. Imagínense la víctima o los familiares de la víctima que son permanentemente víctimas más de hechos de más violencia, de más amenazas. Y bueno, esto es lo que tendríamos que dentro de lo que es el Estado, dar coberturas a estas necesidades hoy de que quien está denunciando, que está tomando un hecho que es de valentía, porque hoy denunciar es exponerse a estas situaciones, bueno, mayor protección y seguridad tendrían que tener en que después sus días no empeoren y que, bueno, de alguna manera puedan estar contenidos dentro de lo que es justicia, Ministerio Público y de alguna manera fomentar que aquellas acciones de violencia, bueno, sean repudiadas en la medida que tienen que ser. Ahora, doctor, y en la parte de los abogados, eso, hasta le preguntaría cómo se arma, cómo se estructura, cómo se piensa. Porque, digo, cuando un abogado empieza a entender en una causa y empieza a tener relación con su defendido, inmediatamente pierde cualquier tipo de anonimato, también queda expuesto, imagino, de alguna forma. Son varias cuestiones. Le voy a pedir, antes de responderme, si nos acompaña a la pausa. ¿Sí? Puede ser, porque tenemos que cumplir. Y luego continuamos. Y después seguimos charlando. Este hecho para nosotros de Sara Canepa fue un puntal para decir, bueno, evidentemente acá hay que cubrir dos áreas. Por un lado es darle contención a las víctimas de violencia de género, que son los ciudadanos que vienen a ser asistidos por los abogados, con lo cual dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo y también con otras fundaciones estamos trabajando para darle contención a la víctima, al ciudadano que es asistido por el abogado. Y el abogado, en el caso a nosotros nos sirvió como para ir haciendo ensayo y error y viendo de qué manera nosotros podíamos dejar primero tranquilo al abogado en su vida de ciudadano común y después de que pueda ejercer libremente y trabajar. No tenga que renunciar como ocurrió en este caso. Absolutamente, porque esto para nosotros es el fracaso de si la amenaza al abogado impide que un ciudadano no tenga defensa, asistencia jurídica, o sea, esto termina siendo de que hago lo que quiero con la víctima. Entonces nosotros ahí ensayamos, primero nos pusimos en alerta, acompañamos, y en esto yo personalmente, a hacer la denuncia penal a la abogada, donde fuimos a hablar directamente con los fiscales que estaban interviniendo en el caso, con el juez de garantía, y de alguna manera hicimos de que esto tome una difusión para también alertar a todos los demás abogados que pasaban por situaciones como esta. Y generamos un lugar en el cual cada vez que hay un hecho de violencia, hicimos difusión para que desde el colegio institucionalmente puedan venir y nosotros salir con ellos a protegerlos. Esto afortunadamente hizo de que se creó conciencia y también de que los abogados que habían sido víctimas de violencia empezaron a contar lo que les pasaba. A partir de un caso se comenzaron a visibilizar muchos otros casos que no se tenía conocimiento de ellos. Absolutamente. Entonces, esto permitió de que a partir de la difusión, bueno, hoy se creó un mecanismo que funciona sistemáticamente, donde hay un acompañamiento inmediato al abogado, primero para darle seguridad, brindarle todos los medios de seguridad posibles que tenemos y después para que se esclarezcan estos hechos. Tal es así de que, bueno, en el caso concreto de Sara Canepa, la justicia avanzó, en su momento detuvo al agresor, después, bueno, el proceso siguió, pero afortunadamente los hechos, que es lo que a nosotros nos preocupaba de violencia, cesaron. Bien. Con lo cual, creemos que esto es una medida
de que nosotros como colegio, darle la posibilidad que el abogado esté sabiendo de que si es víctima de un hecho de esto, inmediatamente tiene un mecanismo en el cual le da la cobertura a esta o darle la posibilidad de darle la máxima cobertura dentro de los límites racionales, bueno, ha logrado de que haya una conciencia colectiva y que, bueno, nosotros podamos trabajar mancomunadamente con cada uno de los abogados que, bueno, ha sufrido alguna situación como Claro, esta. porque es un trabajo y eso no hay que perderlo de vista lo que están realizando. ¿Hay un paradigma, hay una especie de juramento hipocrático del abogado? Es casi como para entender por qué algún abogado se puede meter más a defender a algún cliente, por qué si hay alguno que pueda sospechar hasta incluso del cliente y no defenderlo todo lo que pueda defenderlo. ¿Cómo funciona eso? Sí, en rigor hay un juramento en el cual el abogado se debe enteramente a los intereses del cliente. Bien. Lo que es cierto es que hay materias en las cuales la asistencia jurídica está más vinculada a una pasión, donde tiene que ver, por ejemplo, el fuero de familia, el fuero penal, donde los bienes protegidos son muy sensibles. Entonces, nosotros somos conscientes que... Por ahí pasa que un abogado defiende una causa como si fuera suya, digamos. Sí, no es lo ideal. Nosotros siempre decimos, cada vez que hay un juramento de los nuevos matriculados, de que el abogado no tiene que ser el cliente. O sea, tiene que poner toda su capacidad y su idoneidad al servicio de darle la mejor asistencia jurídica. No tiene que confundirse con el cliente. Y esto es lo mismo para la ciudadanía. No hay que confundir al abogado con el cliente. Ahora, es cierto que la mejor defensa es la que cuando uno se involucra. Sí. Y bueno, este involucramiento tiene a veces estas consecuencias. Claro. Cuanto mayor yo me meto en un tema sensible, como son los temas de familia, violencia de género, bueno, estas son las posibles consecuencias. Pero bueno, el abogado es la única posibilidad que tiene el ciudadano de lograr el restablecimiento de un derecho. Entonces, una defensa hecha a medias es un derecho conculcado que queda sin solución. Ahora, en el caso puntual de la abogada que vimos en el informe, ¿pudo haber tenido incidencia que haya sido mujer justamente la defensora de la víctima para suscitar justamente la agresión que suscitó? Bueno, uno supone que eso tiene que ver, ¿no? Pero lo curioso es que cuando nosotros hicimos las primeras reuniones informando de que, bueno, estaba todo este mecanismo, aparecieron muchos hombres que fueron víctimas de violencia. Y el último caso, por ejemplo, en una audiencia de familia, un martillero que era demandado por la clienta de un abogado, bueno, amenazó al abogado, con lo cual desterrada esa hipótesis. Pero es cierto que la mujer, cuando en general primero tiene una mayor vocación en la especialidad del derecho de familia, con lo cual se da más en esos casos. Y puede haber en el agresor alguna situación de, bueno, superioridad o por creerse superior, género, claro, por la condición de varón sobre la mujer abogada. Claro. Pero bueno, yo digo, a veces la mujer abogada es la que más defiende en estos casos porque tiene un instinto maternal que realmente tiene más vocación. Sí, 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 está claro. Le viene una consulta que tiene que ver justamente con la convocatoria que han hecho a voluntarios para asistir a víctimas de violencia de género. ¿Cómo está resultando? Bueno, en esto justamente lo que yo decía, a partir de la difusión hubo una toma de conciencia donde afortunadamente, bueno, muchos abogados y abogadas que o han sido víctimas o han conocido esta situación, hoy están trabajando y ayudando en esta problemática que tiene que ver con cuidarnos entre los abogados y tratar de que podamos ejercer libremente la profesión y defender a los ciudadanos. Entonces, hoy con muy buena expectativa estamos trabajando en esto y estamos sumando también otros organismos. Ya contaba lo de la Defensoría del Pueblo, también otros organismos, bueno, fundaciones que también con esta problemática que es, o sea, comunes a todos, bueno, hoy es satisfactoria la respuesta. Y bueno, la idea es tratar de que esta toma de conciencia a nivel general vaya de a poco tratando de ir en aquellos casos que un agresor creía que esto era impune agredir, bueno, hoy hay una sanción. Que vea que tiene sus consecuencias. Exactamente. Bien. Fernando, le agradecemos muchísimo por estar aquí. A ustedes. Gracias por su visita.